Buenos días, queridos estudiantes, el internado rotatorio. Aquí el doctor Luis Bazán, que soy yo, su docente en traumatología, les da la bienvenida a esta clase sobre patologías del túnel carpiano. Esta clase es especialmente relevante para ustedes como estudiantes del internado rotatorio, ya que es una causa frecuente de consulta de la atención primaria. Vamos a abordar el síndrome del túnel carpiano desde una perspectiva clínica, una perspectiva práctica y una quirúrgica. Entonces, vamos a comenzar a tocar los diferentes puntos de vista desde la parte etiológica, la parte funcional, la parte diagnóstica y la parte terapéutica. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. La anatomía funcional del túnel carpiano nos habla de lo siguiente. El túnel carpiano es una estructura osteofibrosa ubicada en la cara palmar de la muñeca. Está conformada por los huesos del carpo en la parte dorsal y el ligamento transverso del carpo en la parte ventral. Dentro de este túnel pasan los tendones flexores y el que es objeto de nuestro estudio, que es el nervio mediano. En este caso, el patognomónico y el protagonista de esta patología. Fisiopatología del síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando hay una compresión del nervio mediano dentro del túnel antes mencionado. Esto genera una compresión, una isquemia y una alteración en la conducción nerviosa de este nervio, y esta compresión se percibe como una molestia a nivel de los dedos, pero se da generalmente porque hay un daño axonal y una atrofia muscular. La anatomía funcional del túnel carpiano nos habla de lo siguiente. El túnel carpiano es una estructura osteofibrosa ubicada en la cara palmar de la muñeca. Está conformada por los huesos del carpo en la parte dorsal y el ligamento transverso del carpo en la parte ventral. Dentro de este túnel pasan los tendones flexores y el que es objeto de nuestro estudio, que es el nervio mediano. En este caso, el patognomónico y el protagonista de esta patología. Manifestaciones clínicas. Los síntomas clásicos incluyen parestesias en el territorio del nervio mediano. ¿Y cuáles son estos lugares? El pulgar, el dedo índice, el dedo medio y la mitad del dedo anular. El dolor puede ser nocturno y mejora un poco al sacudir la mano. En esos casos donde el tema es avanzado, hay una debilidad en la pinza y hay una atrofia en la eminencia tenar. Los signos clínicos incluyen el Fallen y el Tinel, que en este caso se denominan signos positivos. Los diagnósticos diferenciales. Es importante diferenciarlo de una radiculopatía cervical, una neuropatía periférica, un síndrome del pronador redondo y la tenosinovitis. La distribución del dolor y los hallazgos neurológicos nos ayudan a distinguirlos, pues son pequeñas las diferencias, pero significativas en el momento de hacer el examen. Los estudios complementarios
que nosotros solicitamos generalmente están basados en la electromiografía y los estudios de conducción nerviosa. Estos son muy útiles para el diagnóstico y para evaluar la severidad del cuadro. La ecografía puede mostrar un engrosamiento del nervio mediano y la resonancia magnética se reserva para casos definitivamente atípicos o de sospecha de masa. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede dividirse en dos, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El manejo depende de la severidad del cuadro. En casos leves, las férulas nocturnas y los antiinflamatorios no esteroideos, con una modificación adecuada de la actividad, pueden funcionar. La fisioterapia y la infiltración de corticoides cada vez se realizan menos. Pero en casos moderados y severos, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento puede dividirse en dos, un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El manejo depende de la severidad del cuadro. En casos leves, las férulas nocturnas y los antiinflamatorios no esteroideos, con una modificación adecuada de la actividad, pueden funcionar. La fisioterapia y la infiltración de corticoides cada vez se realizan menos. Pero en casos moderados y severos, y a veces refractarios a estos tratamientos, la cirugía de liberación del túnel carpiano, haciendo una liberación del nervio mediano, que puede ser abierta o endoscópica, son la solución para el problema. Pronóstico y seguimiento. La mayoría de los pacientes mejora con el tratamiento. La recuperación motora y sensitiva puede ser rápida. En algunos casos la sensación motora puede tardar un poquito más, pero la clave es modificar los factores de riesgo y educar al paciente sobre datos de ergonomía. Por ejemplo, en aquellos pacientes que permanecen mucho tiempo frente a la computadora, que tengamos pads ergonómicos y que podamos ayudarle al paciente a mejorar su condición desde el punto de vista ergonómico. Bien, ahora vamos a irnos a la construcción de un caso clínico. Y el caso clínico lo vamos a comentar de la siguiente manera. Recuerden a nuestra paciente mujer de 50 años, la señora Betsa. Es secretaria y tiene parestesias nocturnas en el pulgar, el índice medio, con signos de Fallen positivos a nivel de la muñeca. En la historia clínica, la paciente tiene reporte de una electromiografía desde hace 3 meses, con lo que se había confirmado que sufría un síndrome del túnel carpiano moderado. Entonces le iniciamos un tratamiento conservador con una férula nocturna y un corticoide local, pero ahora vuelve a consultarnos con síntomas que persisten. Y obviamente no nos quedó más que realizar una cirugía abierta que se le practicó. La evolución en estos casos suele ser favorable, pero mucho dependerá de la actividad que realice, la profilaxis, la fisioterapia y los cuidados para que no vuelva a sufrir este síndrome, y las características también de su trabajo deben variar para que el cuadro no recidive. Vamos a tomar aspectos importantes en relación a el túnel carpiano. Cuando se presenta un paciente en la consulta con molestias en la mano, tenemos que considerar que no todo hormigueo de la mano es síndrome del túnel carpiano. La atrofia tenar indica cronicidad del cuadro. La electromiografía no siempre es necesaria si la clínica nos aporta síntomas claros. A veces también las embarazadas pueden tener
un proceso de este tipo y puede ser transitorio. Por tanto, nosotros debemos siempre evaluar el contexto clínico. Y para esto, la clínica es la base de todos los conocimientos para ser implementados. Como conclusión, el túnel del carpo es una patología frecuente, pero su abordaje existe como un proceso clínico, con conocimiento anatómico y una decisión terapéutica pertinente. Como internos, nosotros debemos tener la capacidad de reconocerlo en primera instancia. Luego, iniciar una terapia conservadora del paciente, o sea, tratarlo, y cuando el paciente no cura y vuelve a consultar, tener la capacidad de derivar al paciente, porque solo un especialista en traumatología o neurocirugía tendrán la decisión óptima en base a su esfuerzo y a su experiencia para tratar al paciente. Después de esta construcción, les voy a agradecer mucho que ustedes sigan acompañándome en esta clase. Espero que les haya sido de gran utilidad. No olviden leer el capítulo del libro de las patologías del túnel carpiano y buen estudio para todos. Hasta la próxima oportunidad y estaremos conversando sobre más patología de la extremidad superior.